La sesión la voy a dividir en dos partes, ¿vale? Una parte, como veis, que va a tratar de un tema que en principio parece extraño, la trata y prostitución de mujeres y niñas en relación a la migración y la xenofobia, y por otra parte el papel de la educación. Y veréis que las dos están ligadas. Primera pregunta que os lanzo. Pregunta, ¿por qué tratar este tema de la trata y la prostitución en un análisis sobre lo que es el auge de la xenofobia, el fascismo y la construcción de una Europa inclusiva y democrática? ¿Por qué crees? Empezamos fuerte. Pues porque a lo mejor era uno de los 5 trabajos que decíamos que podían tener, que son aceptados por la sociedad que tengan los migrantes que llegan. Por esa razón, esencialmente. ¿Y por qué otra razón? ¿Por qué otra razón? ¿Por qué otra razón? Es que está relacionado con la anterior, porque es la categorización de una parte de la población a la que consideramos que tiene menos privilegios o que tiene menos privilegios que la otra. Y sobre todo porque es un tema que casi nunca se habla. Porque es algo que permanece ignorado, invisibilizado, pero está permanentemente. Es lo sorprendente. Decidme, ¿quién no sabe dónde hay? Bueno, daros cuenta que aquí mayoritariamente sois mujeres, igual no estáis tan socializadas en eso, pero si fuera mayoritariamente un público masculino y yo preguntara, decidme, levantar la mano, ¿quién de los chicos de aquí no sabe dónde hay un puticlub? Ya no queda, tanto cerrado. Ya no queda. Luego él sabe. Y fijaros, lo que me interesa no es eso, sino la reacción. Es decir, si yo dijera, decidme cuántos de aquí no conocéis a alguien que maltrata a una mujer, y si alguien hiciera algún comentario, respondiera, ¿alguien se reiría? No, porque hemos socializado que eso es una violencia, mientras que con este tema incluso nos sonreímos, hacemos comentarios cómplices, minimizamos, parece que nos hace incluso gracia. Esto es lo que es la normalización, y esto es una de las cuestiones que voy a plantear. Efectivamente, el primer tema que tenemos muy claro es que esta primera parte sobre la trata y la prostitución, y ojo, aunque lo pongo así expresamente, hago un paréntesis aquí, no separo trata y prostitución, y veréis por qué, ¿vale? Pero hablo de mujeres y niñas y podríamos incluir niños. Cuando hablo de trata y prostitución, habitualmente siempre vamos a centrarnos, y voy a hablar sobre todo de mujeres, pero pensad que también hay hombres en prostitución, pero con el mismo esquema, mayoritariamente el 99,9% para otros hombres. Es decir, tienen el mismo esquema, ¿eh? Alguien me dice, pero también, sí, también los incluimos, pero tiene el mismo esquema, que es lo que vamos a analizar aquí detrás, ¿vale? Y efectivamente, lo primero que nos tenemos que plantear es en qué sectores se permite trabajar a las personas migrantes en España. ¿Os acordáis? Sí. ¿Qué sector? Uno. En el hogar. En el hogar. Otro. Restauración. Otro. El sector primario, recolección de fruta. Y construcción, fundamentalmente. Y siempre queda destinado fundamentalmente a las mujeres migrantes. Fijaros, datos y cifras de las víctimas de trata en Europa, ¿eh? Hablo solo de Europa occidental y meridional. Estas son cifras bastante recientes del 2018. Y además la fuente de la Comisión Europea, quiere decir que es una fuente oficial que suele ser solo con datos oficiales. No es la realidad, sino que está muy minimizada, pero al menos tenemos los datos oficiales. Fijaros las víctimas de explotación sexual por género y por edad, y la explotación sexual y otras formas. También, ojo, cuando hablamos de víctimas de trata en general, se incluye el trabajo forzoso, que es, sabéis que actualmente hay en torno a 27 millones
de esclavos y esclavas en el mundo. Es verdad que hemos avanzado, eso se considera algo contra los derechos humanos, pero sigue existiendo. Pero nos vamos a centrar solo en este tema, en el de la explotación sexual y la prostitución. Pues bien, utilizo de inicio este cartel. ¿Qué nos indica este cartel? Es un cartel de una campaña en Francia, que está traducido, que dice: a esta edad la prostitución es intolerable. ¿Por qué? ¿Cómo se denomina a esta edad la prostitución? Prostitución infantil, pero realmente el término... Pederastia. Es decir, y es algo que todo el mundo le horroriza. Pederastia, ¿cómo se puede con ellas? Y la pregunta que ellas hacen es: ¿existe una edad en la que esto empieza a ser tolerable? ¿Vale? Todo lo que voy a hacer y analizar tiene que ver con el libre consentimiento, tiene mucho que ver. El año pasado yo le pedí, y son las dos recomendaciones que voy a hacer, le pedí a Mabel Lozano, que es una directora de cine, actriz también, pero sobre todo últimamente directora de cine y escritora, que participara y lo desarrollara conmigo. Este año no hay tiempo, porque el año pasado hacíamos más de tipo exposición todo el tiempo. Este año, como hacemos mucho más trabajo previo, lo voy a hacer yo directamente. Pero Mabel Lozano, yo os recomiendo que, si queréis profundizar en este tema, leáis o veáis la película El proxeneta, que además ella coge a un proxeneta y él va contando lo que hace y cómo funciona. Un proxeneta que ahora lo ha dejado ya últimamente, pero que ha estado metido en todo esto desde muy jovencito, ¿vale? ¿Por qué es una voz autorizada? No solo porque ha trabajado durante mucho tiempo, sino porque además refleja la vida real a partir de los testimonios directos de quienes están implicados, ¿vale? Y otra voz que me parece también autorizada para hablar sobre esto es nuestra amiga, que suele venir y la solemos traer mucho a León también, Amelia Tigados, que es lo que se denomina superviviente. Sabéis que las mujeres en situación de prostitución, cuando consiguen salir, las que sobreviven, tienen los mismos síndromes que los que vuelven de Irak, de Afganistán, es decir, igual que las mujeres maltratadas suelen tener el síndrome de indefensión aprendida, estas mujeres suelen tener el síndrome de estrés postraumático, y es muy difícil ser capaces de salir de ello. Bueno, pero las supervivientes, ¿por qué son voces autorizadas? No porque están metidas en el negocio y son parte del asunto, sino porque han conseguido salir y tienen una visión desde la experiencia. Ella habla de campos de concentración, Amelia Tigados, y merece la pena. Uno de los últimos libros que publicó, creo que se titulaba Yo no nací para puta, o algo así. No me acuerdo exactamente cómo es, pero simplemente Amelia Tigados la podéis... Pues bien, 5 aclaraciones previas, ¿vale? Cuando hablamos de prostitución, primero, no hablamos de sexualidad, ni de sexo. Hablamos de dinero. Es decir, solo los mal llamados clientes hablan de que están hablando de sexualidad, que casi siempre la reducen a su genitalidad, que es muy diferente, ¿eh? La genitalidad es como poner el centro en nuestros genitales y en torno a nuestros genitales, y la sexualidad es mucho más amplia, que tiene que ver con el amor, la relación, el interés, la seducción, un montón de cosas que no es únicamente la genitalidad. Y solo es desde el punto de vista de los varones, en todo caso, que hablan de esa genitalidad, no desde el punto de vista de las mujeres que están en prostitución, que lo que buscan es el dinero. Es decir, a mí lo que me interesa es el dinero, no eres tú.
nada tiene que ver. Si no hubiera dinero, si no hubiera, no hablaríamos de prostitución. Y esto es uno de los elementos esenciales. Segundo, tenemos un problema esencial cuando hablamos de prostitución, y es que siempre nuestra imaginación se va casi siempre ¿a quién? A las mujeres. A las mujeres. Y permanecen invisibilizadas siempre los mal llamados clientes. Tercer problema. De hecho, en todas las investigaciones, en todas las publicaciones, en todo el mundo acá, prácticamente están desaparecidos en los informes. Nada apenas se sabe. Si alguien quiere saber sobre esto, puede leer a Beatriz Ranea, que acaba de publicar una tesis justamente sobre este asunto del papel de los hombres en la prostitución. Beatriz Ranea. ¿Vale? Tercero. Una cosa, pero sobre los clientes, muchas veces lo que hacemos, yo creo que es un poco también estereotiparlos y tener como un tipo de clientes, porque es muy típico en las series españolas poner el estereotipo de que si haces negocios con personas asiáticas, por ejemplo japoneses y chinos, es muy común lo de después de haber firmado el negocio, llevárselos de putas. Entonces es como están estereotipados, pero para reírse y de me los llevo ahí, y es una forma de firmar el negocio. A ver, los consumidores de prostitución son mayoritariamente hombres, el 99 y pico por ciento. También aparecen siempre, dicen, no, pero yo conozco una mujer y tal. Bueno, es la excepción que confirma la regla. El modelo, además, que se tiene es que no hay ningún estereotipo. Es decir, son maestros, jueces, policías, curas, jóvenes, mayores, con minusvalía, es decir, todo tipo. Es más, veréis que diré que 1 de cada 3 hombres ha consumido al menos una vez prostitución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, calculad que aquí, al menos estadísticamente, 3 de nosotros. Lo cual, cuando trabajamos en talleres y trabajamos en esto con los institutos, todo el mundo se sonríe, pasa lo mismo que cuando hice esto, con una cierta complicidad. Y eso es la normalización. Y esto es uno de los problemas que tenemos. Nunca se dirige la mirada hacia nosotros. La prostitución no es un problema de las mujeres. Tercera cuestión. Es un problema que generamos nosotros y que sufren las mujeres. Por lo tanto, cuarta cuestión, o somos parte del problema o somos parte de la solución. En esto no hay neutralidad posible. Es decir, en todos los temas básicos del ser humano, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Y lo último, el mayor problema, ¿sabéis cuál es? El que dijo Martin Luther King. Dijo, tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las malas acciones de los malos hombres, sino de tantas personas buenas que miraban para otra parte, que con su silencio cómplice permitieron y mantuvieron ese sistema de opresión o de explotación. Y eso pasa desde la esclavitud hasta el capitalismo o simplemente en el acoso escolar. En el acoso escolar, en el bullying, no trabajamos solo con las víctimas o el victimario. ¿Con quién trabajamos? Con todo ese grupo que está en derredor y no vuelve o no, de alguna forma, es cómplice que está permitiendo eso, porque se ríe, porque simplemente lo consiente, etcétera, etcétera. Este es el mayor problema, ¿vale? Pues bien, siempre, esto es un gráfico de Amnistía Internacional,
donde refleja lo que es la violencia de género. ¿De qué parto? Que efectivamente hay una violencia visible y una violencia invisible. Toda esta violencia invisible es la que asienta luego el que admitamos y permitamos la violencia que aflora. Los micromachismos, la anulación del lenguaje sexista, la invisibilización, el humor sexista, el controlar todo esto que apenas se ve, el culpabilizar, el chantaje emocional, al final acaba llegando a que efectivamente el asesinato o el asesinato también de mujeres prostitutas, pero sobre todo la prostitución, esté normalizado prácticamente en todo el mundo. Y este es uno de los problemas esenciales que tenemos. ¿Cuáles son las causas de la prostitución? Fundamentalmente estas tres, que aquí aparecen. La feminización de la pobreza. Las mujeres son mayoritariamente en el mundo quienes más asumen y quienes más repercuten la pobreza, es decir, en situación no solo del mundo, que mayoritariamente el mundo es agrario, la propiedad suele ser nuestra, sino todas las leyes y las normativas que establecen quién debe decir. Mi madre hasta hace 30 años tenía que pedir permiso a mi padre para abrir una cartilla del banco, para poder trabajar. Y esto pasa en España. En Occidente hace nada. Imaginaros lo que está pasando. La feminización de la pobreza que casi siempre están sacando las mujeres a las futuras generaciones a costa sobre todo de su trabajo. El tráfico. Se calcula, la ONU calcula que 4 millones de mujeres, de personas en general, pero mayoritariamente mujeres, son traficadas a lo largo de cada año. Y por último, la demanda. El elemento esencial que marca por qué existe este fenómeno tiene que ver con la demanda. ¿De quién? De los hombres. La demanda lleva a que haya tráfico, la demanda lleva a que las mujeres, al final, si no tienen ninguna otra opción o ninguna otra alternativa, acaben en esta vía. Algunos me diréis, bueno, pero es que hay mujeres que lo eligen libremente. Veremos. Sí. Es que yo he visto vídeos sobre mujeres que dicen que, o sea, es un vídeo a una entrevista a una ex prostituta que dice que lo fue voluntariamente, pero en el vídeo afirma y dice, no, es todo voluntario de una forma relativa, porque si yo hubiese conseguido un trabajo en el que ganase lo mismo, sin tener que vender así mi cuerpo, yo no hubiese decidido ser prostituta. Entonces, desde mi punto de vista, es una voluntariedad incentivada. No sé, o sea, tú estás diciendo de sí, yo soy voluntaria para hacerlo, pero realmente no lo haces, porque es vender tu cuerpo y dárselo a otras personas. O sea, es objetivizarte, al fin y al cabo. Ahora vamos a eso, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a plantear? ¿Es posible la prostitución desde un punto de vista, que podemos decir, de libre elección? Yo recomiendo leer, si alguien no lo tiene claro después de que lo hablemos y lo planteemos, a Ana de Miguel. Ana de Miguel es una profesora de universidad que ha publicado este libro, que se titula Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. ¿Vale? ¿Y qué es lo que plantea? Plantea que en principio el elemento de libertad, si os habéis fijado ahora, es la libertad esencialmente neoliberal. Hemos pasado de la libertad republicana a la libertad neoliberal. Si yo me puedo tomar una cervecita, si yo puedo ir sin mascarilla, yo lo decido libremente, eso es libertad. Esta es la libertad neoliberal, lo que yo hago. ¿Qué era lo que planteaba la libertad republicana? La libertad republicana lo que planteaba era que para tener libertad tiene que haber una igualdad. Es decir, tiene que haber una base mínima de mínimos derechos en los cuales, claro, yo puedo ser libre de decidir algo o no si tengo un sustento material básico. Dice, no, tú eres libre de ir al médico, no. Bueno, si es que el médico es privado y tengo que pagar y no tengo recursos, ¿dónde está la libertad?
Es decir, la libertad republicana planteaba que había que garantizar unos mínimos para que, efectivamente, es decir, un modelo global o colectivo para poder desarrollarlo. Claro, ahora lo que nos plantean es que toda relación de compraventa, es decir, en un mercado libre, puede convertirse en admisible si tú das consentimiento por medio. Pero lo que plantea es que el consentimiento no legitima una práctica ni la convierte en trabajo. Imaginaros, yo soy esclavo. ¿Quién ha visto la película Lo que el viento se llevó? Solo la generación más con cierta edad. Lo que el viento se llevó fue una película clásica. ¿Era en blanco y negro todavía o no? No, ya estaba en color. Con Clark Gable y con... Olivia. Eso es, Olivia de Havilland. Que eran los actores más importantes de la época y que hablaba de la época de la liberación de la esclavitud, es decir, la guerra de secesión en Norteamérica y la guerra de esclavitud. Y entonces todo el mundo recuerda en esa película a Vivien Leigh levantando el puño en alto y diciendo nunca volveré, prometo, juro que nunca volveré a ser pobre, etcétera, etcétera. Pero nadie recuerda, casi nadie recuerda a la mami negra de Scarlata O'Hara, de esa mujer, cuando la vienen a liberar y dice, no, yo quiero seguir siendo esclava, yo elijo libremente seguir siendo esclava. Y dices, pero vamos a ver, al margen del consentimiento de la víctima, que esa mujer, porque solo ha vivido así, no tiene otro paradigma, ni tiene otra forma de pensar, ni otros referentes, y para ella eso es la vida, no por eso legitima algo que va en contra de los derechos humanos. Os podría poner ejemplos de la Universidad de León. Aquí, un grupo de alumnos reivindicaba su derecho a ser explotados y a trabajar como esclavos en el hospital universitario porque decían que ellos lo habían elegido libremente. Y dices, pero vamos a ver, las condiciones laborales no son, eso hace que baje. Y justamente cuando se estaba protestando porque decías, es que utilizar, en vez de contratar a gente en puestos de trabajo, no contratar, sino poner a trabajar a los del último curso para que cubran las plazas que no tienen, pero ellos reivindicaban ese modelo de libertad neoliberal. Si yo elijo libremente poder ser esclavo, que es lo que hacían los de Uber cuando defendían la precarización, y dicen, yo libremente elijo esto. No, pero es que mire usted, hay una serie de derechos humanos, hay algo que hemos establecido en la comunidad, y tú puedes elegir libremente, como eligió mi vecina, vender el riñón de su marido, o el suyo. En este caso vendían de su marido. Pero bueno, ¿qué pasó? Se escandalizó, lógicamente, en la Asociación de Donantes de Órganos, diciendo, ¿cómo es posible que se esté traficando? Es más, está perseguido, porque tú puedes donarlo libremente, pero hacer de eso negocio. Decían, yo lo he elegido libremente para hacerme una casa más grande y mejor. Claro, al final consiguió que le donaran un montón de dinero y no se los trajeron. Pero ese modelo de yo elijo libremente nos lleva a ese modelo. No estamos defendiendo esto. Cualquier persona puede decir, sí, es maravilloso ser tú, pero el hecho de que tú lo digas, el que tú defiendas eso, no significa que una situación donde la relación que se establece es de poder, es decir, alguien que tiene dinero para comprar, acceder al cuerpo de otra persona, sea legítima. De hecho, lo que siempre planteamos es que la prostitución jamás se da, ni siquiera teóricamente, en condiciones de libertad, porque no hay una situación de igualdad. Es decir, que tú quieres tener relación sexual con quien quieras, fenomenal, pero de forma libre, sin meter el dinero por medio. Es decir, tú elige libremente lo que quieras, algo. No, pero si no hay dinero, porque la prostitución lo que se basa fundamentalmente es en el elemento del dinero. Jamás puede ser un contrato de compra-venta entre iguales en derechos y libertades, porque hay quien tiene derechos
Quien tiene libertad es el que tiene dinero para comprarlo, no la otra persona. Por lo tanto, este supuesto consentimiento lo que planteamos es que ni puede ser un atenuante de ningún tipo de explotación, sino que es una vulneración de los derechos humanos. Es un abuso sexual, una explotación sexual, al margen del consentimiento de la víctima. Es verdad que hay mujeres que van a los platós de televisión, porque tienen mucha vinculación con el lobby proxeneta, diciendo que es maravilloso este asunto y que ellas recomiendan serlo. Y que además debería regularse como una profesión, como otra cualquiera. Lo que siempre planteamos es que la actitud democrática ante la esclavitud, como en este caso ante la prostitución, se basa en el rechazo a un estatuto degradante para la dignidad humana, a la conculcación de un derecho humano, no en la percepción que cada esclavo pueda tener acerca de su condición. De hecho, ¿qué significa regularlo como una profesión? Normalizarlo más todavía. Si es una profesión como otra cualquiera, Es que no lo es. tiene que conllevar una serie de condiciones. Por ejemplo, una formación profesional. De hecho, ya se está abriendo academias en Cataluña como formación profesional. Y en las pruebas de evaluación, además, que tienen que realizarse, eso significa. ¿Pero qué significa? Que pasa como, por ejemplo, ya en Alemania. Lo digo porque son ejemplos concretos de lo que se está haciendo. En Alemania, tú tienes derecho al paro. Por ejemplo, una mujer esto pasó en 2016, que tienes derecho al paro. Tiene un crío, entonces, claro, ha acabado un puesto de trabajo, pero tú tienes que estar siempre, pasa lo mismo en Alemania que en España, demostrando que tú estás buscando activamente empleo. Y le ofrecen un empleo de prostituta, y ella dice que no. Pues lo sentimos mucho porque te quedas sin la prestación del paro. Pero es que mi hijo se va a morir de hambre. Esto es lo que establecen las leyes. Es una profesión como otra cualquiera. Tiene consecuencias, ¿eh? Tiene consecuencias y además... El problema es regularlo como una profesión, como otra, significa... ¿Qué significa esto? Lo veremos ahora un momento. Regularla como trabajo, lo primero que nos preguntamos es ¿cómo podemos educar en igualdad si los chicos que estáis aquí, imaginaros en clase de tercero de la ESO, saben que pueden comprar y acceder al cuerpo de las chicas, sus compañeras, en el futuro, porque es una profesión como otra cualquiera, un nicho laboral posible. Y ellas saben que ellos les podrán comprar si optan por ese trabajo. Es más, el problema es que si la integramos como alternativa al mercado laboral, y es una profesión más, ¿para qué vamos a cuestionar las causas? ¿Para qué vamos a plantear qué pasa con los hombres? ¿Para qué vamos a plantear que esto es una violencia de género y una forma de abuso sexual sobre las mujeres? Claro, al final lo que estamos haciendo es normalizarla como una opción para quienes, fundamentalmente para las pobres. Porque ya me contaréis cuántas, donde el pabellón de deportes de la continuación de la estación de autobuses, cuántas mujeres hay ahí que sean de clase social alta. Ya me contaréis en los pisos, son de esas que se ven las redadas, son de clase social alta. Los consumidores, eso sí que lo son. En esto nos tenemos que preguntar siempre, como Agatha Christie, en las novelas de Agatha Christie. ¿Quién se beneficia del asesinato? Pues en esto lo mismo. ¿Quién se beneficia de la prostitución? Sabéis que la prostitución es el segundo negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo después del tráfico de armas. El segundo negocio. Claro, y lo primero que nos tenemos que plantear es ¿a quién beneficia? Por una parte, a los proxenetas, que pasarían, si es una profesión como otra cualquiera, llamarse empresarios del sexo. De hecho, ya muchos se autodenominan así. A las redes
que empezarían, como está pasando ya en Australia, a cotizar en bolsa. Los macroprostíbulos que se han, en Australia, sobre todo en Alberta, porque allí se ha regularizado como una profesión, legalmente, cotizan en bolsa. Y a los prostituidores, es decir, a los más llamados clientes, que ven normalizado el asunto. Pensad en los datos. 1 de cada 10 hombres consume prostitución, 1 de cada 100 mujeres es prostituida. 4 mil dólares anuales genera cada mujer prostituida, genera como 4 millones, no sé si eran 4, es que es en dólares, entonces la traducción no es lo mismo. Y 1 de cada 1000 mujeres es esclavizada sexualmente. Claro, es cierto que mayoritariamente las que vemos son mayores, pero en otros países lo de 8, 13 años es bastante habitual. Lo que pasa es que nosotros casi siempre tendemos a ignorarlo. Es más, el turismo sexual, lo que se llama eufemísticamente turismo sexual, tiene que ver mucho también con menores, porque aquí es muy, como muy llamativo. ¿Cómo intervenir? El primer planteamiento que siempre hablamos, porque en educación una de las cuestiones básicas que tenemos es no solo hacer análisis, sino decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Vale? Con esto. ¿Qué hacer en Europa? ¿Qué hacer si queremos construir una sociedad en igualdad, una sociedad inclusiva? Bueno, lo primero que tenemos que cambiar es el foco de atención y dejar a las prostitutas en paz un poco y empezar a plantearnos qué pasa con nosotros, es decir, con la demanda. Y repito, es un problema que tenemos los hombres y que sufren las mujeres, es decir, que provocamos los hombres y que sufren las mujeres. Y por lo tanto debería centrarse en esto, porque es algo de oferta y mercado, casi de análisis de mercado, en plan justamente de capitalismo. Si no existiera demanda, no habría oferta. Esto es como decir 2 y 2 son 4, y sin embargo muy pocas veces se plantea. ¿Por qué los hombres acuden a la prostitución? Porque hay demanda de hombres de la prostitución. Es más, porque en la época de la dictadura, hace 40 años, que si te pillaban dándote un revolcón detrás de unas matas, los grises te metían para adelante, es decir, la policía. Sin embargo, ahora, es decir, en una época de represión sexual como había, dices, no había un alto índice de demanda de prostitución. Pero es que ahora, en una época de libertad sexual, donde a nadie le cuesta decir, oye, echamos un polvo, oye, nos montamos no sé qué fantasía, y no pasa nada, hay más demanda de prostitución que en la dictadura. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no solo los empresarios acaben yendo de putas, sino en el botellón de la Universidad de León acaben unos cuantos yendo de putas? ¿Cómo es posible? Con la relación por la facilidad de establecer una relación de poder y por la disminución del precio. La disminución de... Vamos a ver, tú último que dices, estableces es que una no relación te... sexual con un igual habla, en igual, o igual establece sus preferencias. Cuando estableces una relación sexual con una persona que se está prostituyendo, mandas tú. Esa relación de poder mola. No tienes que aguantar nada, solo tienes que mandar. Y segundo, yo sí creo, la disminución del precio. Y la disminución del precio con respecto a ese momento en el que tú hablas, también tiene que ver con el aumento de la oferta. Es que ahora los precios, o sea, es que son de poner los pelos de punta. Entonces yo creo que son las dos cosas, esa relación de poder que sí que existe y que cuesta poco.
exactamente esa es la razón que se deriva en las conclusiones de todas las investigaciones a nivel internacional. Sorprende enormemente la coincidencia mayoritaria de todas las investigaciones. Y lo paso a un lenguaje normal, como lo estabas utilizando. Y es, en la medida que las mujeres os habéis empoderado, por decirlo así, y decís, un momento, ¿cómo? No, tú también me tienes que seducir a mí, no, tú también tienes que contemplar mis necesidades, no, que esto va de y dice, uy, qué cansado es eso. Uy, que yo tengo que, mira, es que yo, y cito textualmente resultados de una investigación, poniendo encima de la barra del bar del puticlub, de rodillas me la maman, porque tengo dinero para esto. Y además llego allí y lo primero que me dicen, ay papi, tú eres el más grande, porque tú eres el centro de atención. Y es como volver un poco a la época, que diríamos en psicoanálisis, de el egocentrismo infantil, donde necesitas ser el centro de atención y necesitas que además te refuercen tu voz. Y dice, pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema somos nosotros. ¿Qué pasa con los hombres que no somos capaces de relacionarnos en igualdad? Con las mujeres, cuando las mujeres han evolucionado y empiezan a decir, oye, vamos a decir, que yo tengo que renunciar a mis privilegios, y que yo tengo que eso, y que tengo también aprender a... No, mira, es que pagando puedo acceder al cuerpo. Además, cada vez más jóvenes, cada vez más diversas, más diferentes, que la roten, que además es, etcétera. Esto es una de las conclusiones de todas las investigaciones a nivel internacional. La segunda conclusión, que a mí me parece espeluznante, tiene que ver con España específicamente. España es el país donde se consume prostitución de forma más normalizada, entre comillas. Es decir, hay una socialización en la prostitución tremenda, donde se normaliza como casi fuera algo folclórico, sin importancia. Es decir, hay toda una política de consentimiento tremenda en el ámbito social y en los núcleos, sobre todo de varones e incluso de algunas mujeres que también, como hemos visto en todo el tema de Epstein, o lo que hemos visto de muchas mujeres cómplices también en este tipo de datos. Es sorprendente que España sea no solo uno de los países de mayor consumo, sino también donde se socializa de forma más habitual. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, pues, como veis aquí, hay muchas medidas que se están tratando de desarrollar, ¿vale? Porque esto sí que es, al final, fundamentalmente, la mayor parte de las mujeres que están en esta situación de violencia de género son mujeres migrantes, menores y mujeres migrantes. Pues la primera es aplicar la normativa vigente. Pero si es que todo el mundo sabe, desde León a Valladolid, dónde están los puticlubs. Y lo sabe la policía, y lo saben los jueces, y lo saben los políticos, y lo saben... Pero es que son cómplices. Es decir, este es el modelo patriarcal en el que vivimos, donde sabemos perfectamente, y además conseguimos... Y este no es el momento. Segundo, cambiar el foco que estamos diciendo y empezar a educar a los hombres. ¿Qué pasa con nosotros? Es que de verdad que es terrible, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros, de los chicos que estáis aquí, habéis cortado un chiste sexista? ¿Cuántos de vosotros, cuando os han contado de que si iba alguien compañero vuestro de bodas, habéis dicho, a ver, ¿tú te parece normal y te parece que violar a otra persona, lo pongamos como lo pongamos, porque al final acaba siendo una forma de violación real, directa o metafórica, pero como lo quieras? ¿Cuántos lo habéis cortado? Esto es una de las cuestiones que en general nosotros siempre permanecemos un poco al margen de esta situación. Superar el modelo de libre consentimiento, erradicar la demanda, superar el modelo de regulación y, lógicamente, dar alternativas a las mujeres prostituidas, que han hecho, por ejemplo, Suecia.
Suecia sacó una ley que se llamó de paz en la cama, en la casa y también en el entorno, que era más o menos. Y lo que dijo es, nos vamos a centrar en la demanda y vamos a perseguir a los clientes, a los mal llamados clientes. ¿A través de qué? De multas y además que se mandaban a casa e incluso si eran reincidentes de cárcel. Disminuyó radicalmente aquello. Disminuyó radicalmente. Pero vamos a incautar a todo el tráfico de los proxenetas, todo lo que se incaute para, como se hace en el tráfico de drogas, para dar alternativas a las mujeres que quieran salir de la prostitución. Fueron las dos medidas fundamentales. Perseguir la demanda y dar alternativas. Esto ahora se ha aprobado recientemente en Francia y se ha empezado a aplicar. Pero claro, si no se aplica a nivel internacional es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre hay aquellos que van a Tailandia, aquellos que van lo que llamamos del turismo sexual. Siempre hay una vía para nosotros si hay recursos para ello. De hecho, lo que se ha estado implementando son red de municipios libres de trata, 200 municipios hay actualmente que están sacando medidas concretas en esta línea, de sensibilización, de formación, de además, por ejemplo, no poner publicidad ni pagar publicidad en aquellos medios de comunicación como era el país ya lo dejó de hacer, 20 minutos lo dejó de hacer, que era poner anuncios de prostitución en los medios, por ejemplo, cosas muy concretas. Claro, para esto la historia es que al final en este modelo es muy difícil porque lo que prima es el interés económico y las redes de trata y lobby de trata tienen un poder enorme, increíble en esto. Pues bien, eso sería un primer elemento, ¿vale? Que me parece importante. Pero el segundo elemento que quiero tratar es el papel de la educación y la integración de una Europa multicultural. La segunda parte de esto. De esta primera parte, ¿alguna cuestión que queréis plantear? Rápidamente, porque quería pasar a la segunda. Sí. Yo quería reconocer, yo tengo que reconocer que tengo serias dudas internas sobre eso y solo las voy a compartir. Yo sí creo que es una cuestión fundamentalmente económica, con efectos con efectos físicos y psíquicos. Es decir, que la razón de existencia es una cuestión económica. O sea, las mujeres no son mujeres pobres. O sea, ni el problema de las mujeres ricas no. Después tengo otro segundo problema. Añádele a las mujeres pobres con familia. ¿No? Con familia, que también marca. Claro, sí, no. Cuanto más familia tienes, más pobre eres, porque más necesidades tienes. Sí, que no solo piensas en ti, sino... Claro, o sea, sí, solo es darme de comer a mí bien, pero si tengo que dar de comer a otros tres, entonces, es una cuestión muy relacionada con esa desigualdad, con esa pobreza. Después me planteo problemas, lo de que el libre consentimiento en condiciones de igualdad, porque hay muchas otras situaciones en esta economía neoliberal donde los contratos no se dan en condiciones de igualdad, no solamente en la cuestión de la prostitución, sino en muchos otros trabajos reconocidos y dignos. Y sin embargo, las condiciones de igualdad no existen, para nada. Y podrían estar cercanos a la esclavitud igualmente, sin esos efectos sobre la sexualidad, la psicología y tal. Y en tercer lugar... Espera, en ese sentido, por hacer tercero. Una cuestión fundamental. A ver, cuando decimos, una de las cosas del análisis, por ejemplo, marxista, siempre dice que vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿vale? Y entonces se dice, bueno, igual puedes vender tu cuerpo, pero hay una diferencia fundamental. Vender tu fuerza de trabajo, tú interpones entre quien la compra y tú que la vendes, una fregona, una máquina de escribir o lo que quieras. Y las condiciones son efectivamente de explotación de lo que quieras, pero a ningún minero
de la zona de Favero, a la vez que estaba picando la mina, Vitorino Alonso, su jefe, le estaba dando por culo simultáneamente. Es decir, una cosa es que metafóricamente hablemos de vender tu fuerza de trabajo, filosóficamente, y otra cosa es que además esté afectando a tu integridad. Y esto tiene que ver sustancialmente, es decir, tú como minero, como minera, puedes acabar con depresiones, puedes acabar afectando psicológicamente, etcétera, pero no tiene nada que ver con que además tienes esas condiciones del síndrome de estrés postraumático que ha supuesto que en tu cuerpo, que en tu personalidad, porque es una parte fundamental de cómo definimos la personalidad. Mirad ahora que es uno de los temas cruciales que se está debatiendo ahora. Si la identidad, el sentimiento que tú tienes sobre tu sexualidad te define como persona, como es el tema de la identidad de género, que es otro debate, pero que afecta profundamente. Entonces no tiene nada que ver esa metáfora de vender la fuerza de trabajo con que vendas tu cuerpo. Es decir, esa diferenciación es fundamental para esto. ¿Y la tercera cuestión? Y la tercera cuestión que ya te digo que son dudas que tengo, no es que esté en el otro lado de ideológico. Efectivamente, ese problema de los efectos son diferentes. La siguiente duda es que yo veo clarísima la situación actual y la situación deseada, es decir, el objetivo, efectivamente. Intervenimos, por ejemplo, a través de la educación sobre la demanda y desaparece esa actividad. Esto lo veo claro y prefiero ese final. Eso es lo que tendríamos que tener. Pero sin embargo veo complicadísimo la transición. Y esa transición de hasta que desaparezca la demanda me preocupa y no sé cómo solucionar la situación de las prostituidas en ese tránsito. Y voy a especificar, es decir, puedo entender que en ese tránsito sea mejor que tengan cobertura sanitaria. Puedo entender que en ese tránsito, si la prohíbo, lo que haga sea lo mismo que ha pasado con el alcohol o con las drogas. No, a ver, ninguna postura, ningún planteamiento plantea prohibir nada. ¿Vale? No es, o es regular o es abolir, no es prohibir. Pero piensa lo siguiente, cobertura sanitaria, ahora la tiene, pero piensa lo que significa cobertura sanitaria. Es decir, pedir a la prostituta que esté sana para el cliente. Es decir, que sea un ganado sano para el consumidor. Pero es que se le exige al consumidor que vaya sano, que se haya pasado revista y no sé qué, por aquí. Es más, tú vete y habla con ellas. Y cómo llegan, y en qué condiciones, y quiénes son, y además en esta época de pandemia, y lo que exigen, y cómo funciona. No hay, de hecho, dices, es que, mientras tanto, imagínate que lo aplicamos ahora a la esclavitud. Decimos, lo deseable sería que desapareciera la esclavitud, pero actualmente hay 27 millones de personas esclavas. Y entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Negociamos el número de latigazos para que sean menos? ¿Negociamos el que por lo menos ahora tengan la posibilidad de una cobertura? No, lo que se ha planteado siempre en derechos humanos es que lo que queremos es eliminar las situaciones de explotación, de opresión, etc. No negociarlas. Que no se consigue que 27 millones ahora mismo erradicarlos. Bueno, pero tenemos claro el objetivo, porque si no, el problema es que, lo que decía, las consecuencias son, la integramos en la economía de mercado, por lo tanto, si es una opción posible y la regulamos como una opción posible, ¿para qué vamos a combatir las causas? ¿Para qué vamos a seguir luchando por nada? Ese es el problema que tenemos. Claro que todo el mundo queremos que tengan los mejores derechos, que tengan no sé qué, pero fíjate, en los países que se ha regulado como profesión, por ejemplo, Holanda, ¿cuántas mujeres han dado de alta? Porque claro, lo que dicen es, no, tú eres autónoma, tú eres emprendedora, date tú de alta, paga tus impuestos y no sé qué. Al revés, lo que se ha hecho es marginalizar mucho más
porque muy pocas, un 3%, se dio de alta. Solo un 3% que tenía una serie de capacidades, que tenía unos recursos, que tenía unas condiciones, etc. No, es que ni siquiera en eso. Pero que tampoco supone, porque ahora mismo, dice, la sanidad, cualquier mujer que tenga eso, otra cosa es que la dejen salir, pero eso no son derechos. Es decir, eso no se puede regular en ningún convenio, ni se puede regular en ningún acuerdo sindical. Este es uno de los problemas que tenemos ese tema. Dos datos simplemente. En Alemania, por ejemplo, que se legalizó y se generó una categoría profesional. Se reguló. ¿Se reguló la prostitución? En general, aquí en España, por ejemplo, está alegal. Alegal es que no está perseguida, pero tampoco está legalizada de alguna forma. Entonces son situaciones que son más bien regular cuando se utiliza como profesión. Sí. Vale, pues en Alemania que se reguló la prostitución hubo dos consecuencias muy rápidas. Aparte de que, sorprendentemente, muy pocas mujeres, como pasó en Holanda, se dieron de alta, todos los trabajos en Alemania requieren que tú te hagas un seguro privado. Un seguro que, bueno, que protege, ¿no?, al empresario, al cliente, llámalo X. No hay compañías aseguradoras que quieran asegurar prostitutas. Es un problema porque ahora mismo están cobrándoles unas cuotas de esos seguros descomunales, o sea, superiores a cualquier otra profesión. Y hay una segunda consecuencia, y es que normalizar todo esto, regularlo, ha hecho que haya macroprostíbulos donde tú puedas pagar una cuota mensual, como en el gimnasio, por ejemplo, y tengas barra libre de mujeres. O sea, no ha mejorado para nada ninguna de las condiciones que tenían antes y ha ido a bastante peor, con el beneplácito de la sociedad, que piensa que les ha hecho un favor, además. Yo lo que quería era apuntarte de que lo que pretende España en el Código Penal en torno a la prostitución es prohibir que un tercero externo se lucre de la prostitución. Que es completamente inoperante y no ha servido de nada, no es eficaz. No. Era eficaz en cierta medida hasta que el PSOE eliminó la tercería locativa en el Código Penal. Lo eliminó. Y ahora que querían volver a ponerla en la ley de sí es sí, RC, quiero decir, estoy poniéndolo que partidos, incluso de izquierda, pero son de esto posmoderno, posmoderno, como RC, como el PNV no, era RC, creo que era Compromís, creo que era también alguno más, quieren que se elimine la tercería locativa. Es decir, tercería locativa es que aquellos que se lucran de ese negocio. Y claro, además, con agravantes, porque claro, la ley de extranjería establece que solo se te va a contemplar darte una alternativa o protegerte si tú denuncias. Como mujer, imaginaros, mujer inmigrante, extranjera, a veces sin apenas conocer ni hablar, que la han tenido metida en lo que llaman campos de concentración de un lado a otro, no sabe nunca dónde está, ni eso. Ha habido algunas aquí en Mansilla que se han tirado de la ventana para poder escapar y han sido las pocas que se conocen, pero que las van rotando continuamente y que además le han hecho firmar que tiene deudas milmillonarias porque por cualquier cosa, si bebe whisky, tanto que le cobran, si compra una compresa, tanto, pero ¿quién se la cobra? El proxeneta. Que además tienen amenazada a su familia, porque si no la tiene que devolver su familia en Colombia o en Venezuela, no sé, y le dice, no, pero a ti solo te protejo si denuncias. Voy a denunciar a estos que pueden matar y ya han matado a el proxeneta, claro. Dices, en esas condiciones, vaya legislación que tenemos. Pero yo digo, incluso con esa legislación tan mala, con ese derecho penal, que se aplique, que empiezan a aplicar. Pero es que las redes de instituciones públicas, y ya no digo de solo policías, jueces, no sé qué, que están metidos en ese negocio del tráfico porque mueven muchísimos, miles de millones. Es absolutamente impresionante. Por eso, ellas consideran que no es posible. Es más, ni siquiera es concebible. Y cuando tú no tienes un horizonte de que pueda ser posible, es que ese síndrome de indefensión aprendida lo acabas asumiendo y acabas estando ahí.
creyendo que ese es tu destino y que esa es tu vida. Niñas de 14, de 19, de 21 años, y las tenemos a nuestro alrededor. Quiero decir, la revolución no hay que ir a hacerla no sé dónde. Está aquí en León. León, en Google Maps, se geolocaliza por el Latin Lover. Y no está cerrado. Pues es uno de los municipios de estos libres de libertad. Que justamente hemos tenido una reunión, vamos a tener una reunión porque le hemos pedido al alcalde, bueno, todo lo que os comprometisteis cuando firmasteis el pleno y aprobasteis todos los grupos municipales por unanimidad pertenecer a la red, porque yo coordino la red a nivel estatal, que os comprometisteis, ¿qué estáis haciendo? Porque en la época de Teresa, que era la concejala de Servicios Sociales, siguieron muchas cosas, o unas cuantas, pero ahora desapareció. Tiene que ver también con que si en las instituciones estamos hombres o mujeres. No quiere decir que por el hecho de ser mujeres seas feminista, pero por el hecho de ser hombre, en general, muy pocos hay que eso sea una prioridad o un interés especial. Pero al menos algunas mujeres sí, y en este caso Teresa sí que lo hizo, pero bueno, luego desapareció.